bien, vamos a presentar a nuestro primer ponente dentro de lo que es Comunícate. En este caso es Jorge Chamorro. Jorge es realizador y escritor, autor de los libros de ficción y poesía Tendencia al Nirvana, El primer beso, Puedo tocar. Sus videos han sido expuestos en Bienal de La Habana, Cuba, Festival de Cine y Video de Bogotá, Festival Geografías Suaves de México, Festival de Arte Contemporáneo de San Isidro, entre otros. Jorge, para nosotros es un honor tenerte acá y bueno, esperamos que los chicos puedan de alguna manera aprender justamente de tu experiencia. Un fuerte aplauso para Jorge. Por favor, adelante. Hola. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Wow, no sé por dónde empezar. Se me había pasado el detalle que mi presencia aquí estaba dentro del marco de la inauguración, así que como que me descuadró un poco, ¿no? Bueno, en verdad tengo una ponencia que siempre suelo llevar a los lugares donde me invitan, y es como que me aburrida, ¿no? Porque como que haces un repaso de textos y de la historia del arte contemporáneo y del cine, y como que ustedes ya saben tan igual que yo esa parte de la historia, ¿no? El título de esta acción, de esta charla, es Otras narrativas, que no es sino otra forma de contar las cosas, ¿no? Pero cuando escuchas el término videoarte, te remites a la década del 60 del siglo XX y te das cuenta que el videoarte o el cine arte experimental es tan antiguo como el rock, ¿no? Si es que podemos considerar que el rock es antiguo, ¿no? Entonces, decir que el videoarte es algo novedoso, de hecho que no es tan exacto, ¿no? Sino es un arte tan, digamos, no sé si tan antiguo como la fotografía, o que casi nacen a finales del siglo XIX. Sin embargo, a inicio del siglo XX la fotografía no era considerada un arte formal, ¿no? Como la pintura, la escultura, la literatura, la danza, ¿no? Entonces la fotografía fue ganando terreno y peso conforme pasaron los años, las décadas. Sin embargo, el videoarte se mantuvo siempre ahí, ¿no? El videoarte o el cine experimental se mantuvo siempre desarrollándose. Yo sospecho, eso es algo bastante avesado decir, pero para mí Georges Méliès es probablemente uno de los primeros experimentadores con la imagen en movimiento, ¿no? De hecho, ustedes lo saben igual que yo, que Méliès no tuvo la suerte que tuvo Lumière, ¿no? De hecho, si revisas un poco o te acuerdas un poco de la historia del cine, Méliès tuvo una vida para sus últimos años bastante como que desapercibida y no la pasó muy bien, como los hermanos Lumière, ¿no? Entonces, el videoarte no es algo tan novedoso. Sí considero que es arte de vanguardia y no es exclusivo de comunicadores, ¿no? Bueno, yo no sé si seguir ese libreto así como que medio esquemático y académico, pero sí quisiera como que ser objeto de análisis, ¿no? O sea, el artista como objeto de análisis, ¿no? Yo me formé en el laboratorio de arte contemporáneo que está ubicado en Villanita, en Miraflores, que se llama, aunque ya no tiene la potencia de antes, Alta Tecnología Andina. Este laboratorio de arte contemporáneo estaba dirigido por José Carlos Mariátegui, el bisnieto de José Carlos Mariátegui, y el crítico de arte más importante, o uno de los más importantes de este lado del charco, ¿no? Que es Jorge Villacorta Chávez. Ellos formaron un laboratorio de arte contemporáneo y ahí dieron a parar realizadores, poetas, pintores, músicos,
yo sospecho que fue como que una cocina de gente que, si bien es cierto, nadie me conoce, pero hay mucha gente importante que ha hecho cosas y que tampoco nadie las conoce, ¿no? O sea, pero tampoco eso no es ningún drama, ¿no? Porque creo que muchos de los creadores que nos desarrollamos durante la primera década del siglo XXI, aterrizamos el término globalización en los términos totalmente exactos. O sea, estaba la posibilidad de tener diálogo con la gente en Bogotá, Buenos Aires, Santiago, etcétera, porque se aterrizó el término, ¿no? Tal cual. Y yo creo que ahora todo el mundo ahora tiene amigos, no sé, en Singapur, ¿no? Así que no es nada nuevo que esté diciendo esto, ¿no? De aterrizar el término globalización. Entonces, bueno, este laboratorio de arte contemporáneo era un laboratorio en el cual había un manager, un productor, cosas que recién ahora se están volviendo un poco más familiares para nosotros, ¿no? Por eso que cuando comentabas que mis trabajos se mostraron en la Bienal de La Habana y lugares tan importantes, yo la verdad que solo no lo hubiera hecho. O sea, había un productor, había un manager, un crítico, un curador, un comisario de arte que hacía ese trabajo. Y era algo bastante raro, era algo que aquí en Lima digamos, no era familiar, ¿no? Entonces tuve la suerte, siendo un joven de clase mediero y con inquietudes artísticas, pues caer en ese laboratorio y estar con gente de diferentes estratos socioeconómicos, culturales, y así competir. O sea, para resumir, este laboratorio hacía que los artistas produzcan trabajos que vayan a festivales, como me imagino cualquier realizador que se va a festivales de cine y qué sé yo, pero sobre todo que compitas y ganes los premios. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de la primera década del siglo XXI, estamos en la segunda, habían premios aquí en Lima como el de la Fundación Telefónica, el premio Humboldt del Goethe Institut de Alemania en el Perú, y todavía queda el pasaporte para un artista de la Embajada de Francia. Entonces había que ganar esos premios, y de hecho que obtuve el Goethe, el premio Humboldt de videoarte del Goethe Institut de Alemania en el Perú. Fui finalista en Pasaporte para un artista y estuve en las exposiciones de fotografía y video del Perú contemporáneo, que se llama Vía Satélite, y la segunda, que fue a Alemania, Infusión, ¿no? Bueno, ahora con internet te metes a Google y puedes encontrar hasta a Dios, ¿no? Así que es muy fácil saber y encontrar este background, ¿no? Entonces, me gustó mucho cuando vi el video de este resumen de la universidad y de comunicaciones, porque una de las cosas que caracteriza, creo, al artista hoy es, en este lado de América, es la autogestión, pero también el vincularse esporádicamente con el circuito comercial o el circuito formal. Entonces, luego que estuve en este laboratorio de arte contemporáneo, éramos chiquillos, 20, ¿no? Y ya cuando vas madurando y vas creciendo un poco más, pues ya tienes que caminar solo. Y fue ahí donde encontré a una institución que era la única que a cualquier artista podía subvencionarte, darte ayudas económicas para seguir creando, y que fue el Centro Cultural de España, la Embajada AESIT, en esa etapa maravillosa donde había mucho dinero y no había crisis europea, y la gente en América Latina la pasaba bien porque te mandaban de viaje con viáticos y te producían tus trabajos, y digamos que podías tener un pequeño ingreso, ¿no? Y eso no es usual. A donde quiero llegar es que en la última década del siglo XX, en donde uno estaba estudiando en la universidad, etc.,
claro, uno podía escuchar que los papás o los amigos o gente te decía, oye, pero vas a dedicarte al arte, te vas a morir de hambre. Es como a un músico, ¿no? Y eso no es exacto, ¿no? Creo que una de las cosas que la formación universitaria te da es información, conocimiento y nivel intelectual que te pueda llevar a diversos lugares, ¿no? El camino no siempre es color de rosa, pero creo que ahí está el término autogestión y buscar financiamientos. Me parece que para alguien que vive en el Perú, en Lima, no hay otro camino que ganar premios, menciones, becas. En todo caso, ese fue mi caso, ¿no? Valga la redundancia. Ese fue el camino que tomé y que creo que es un camino bastante interesante, ¿no? para cualquiera de ustedes. De hecho, que en paralelo uno tiene que pasar por el cine, por la publicidad, por la televisión, como campo de conocimiento y de experimentación, ¿no? Entonces, bueno, mientras trabajaba con el Centro Cultural de España, pues el Centro Cultural era el productor ejecutivo de las muestras que empezamos a hacer. Y digo que empezamos a hacer porque estos artistas que son parte de mi generación, Maya Watanabe, que vive en Japón, Tilsa Ota, que está en México, Roger Atassi, que está en París, Alejandra Bayón, que estuvo mucho tiempo en Suiza, Diego Lama, que vive aquí en Lima también, y Mariana Schudi, pues nos unimos bajo la producción ejecutiva del Centro Cultural España y empezamos a hacer muestras en este espacio maravilloso que durante esta década que fue el Centro Cultural de España, ¿no? Un espacio ideal para cualquier artista y que te ofrecían una plataforma básicamente europea, ¿no? No una plataforma, digamos, de características latinoamericanas o, para ser más exacto, peruanas, ¿no? Que son un poco complejas, ¿no? Entonces, esto nos permitía, a partir de la red de centros culturales, nos permitía pues, itinerar por toda América Latina, porque el Centro Cultural de España tenía relación con toda América Latina. Entonces ahí hay también una aplicación de relaciones internacionales, ¿no? Sin querer, como que sin tener mucho conocimiento de eso, porque yo tampoco estudié relaciones internacionales ni nada de eso, simplemente era tender puentes y aterrizar el término. Pero esta fue la siguiente muestra. Al año siguiente hicimos la selección peruana de videoarte, se sumaron más artistas, el título fue Grandes Transformaciones y esto lo curó, cuando digo lo curó es que quien hizo la selección fue Tilsa Ota, que ahora está en DF, y es una artista también muy importante. Bueno, también hicimos una selección de videoclip, que ya es otro tema. Pero bueno, nada, quería mostrarles un poco o hacer un refresh, ¿no? de dónde viene el videoarte, ¿no? de dónde aparece, ¿no? Y ya les comenté que tiene como década de acción la década del 60, del siglo XX, y que bebe de muchas cosas, ¿no? Entre ellas el cine, la televisión, la poesía y el arte conceptual, ¿no? Entonces, como que aquí hay unos datos interesantes que, bueno, quizás lo podamos compartir después en sus correos, ¿no? Pero bueno, les comentaba que el videoarte no te plantea contar una historia como la cuentas en un cortometraje o en un largometraje, ¿no? Donde tienes un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Eso yo lo comentaba hace poco también acá a un profesor en USIL, en un programa de radio, Juan Carlos, cuando hablamos acerca de una de las muestras que se vienen presentando, sino que trabajas mucho el concepto, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Yo prefiero mejor mostrar algunos trabajos, ¿no? Para que más o menos ustedes como que saquen sus propias conclusiones acerca de qué es trabajar concepto en un vídeo. Pero bueno, acá hay algunas imágenes pues, ¿no? del cine y del contexto que rodea pues, el nacimiento de la televisión.
Bueno, pero a mí me parece interesante que si alguno de ustedes se involucra un poco en el tema de las otras narrativas, de las narrativas experimentales, dicho sea de paso, hace 4 años se ha abierto un concurso nacional de obras experimentales, ¿no? Del Ministerio de Cultura, ¿no? Cosa que ya dice mucho que hay toda una demanda y la gente que trabaja en cultura desde el mismo Estado se da cuenta que hay toda una movida muy grande de cine experimental y de música experimental, que seguramente ustedes ya han escuchado. Bueno, el contexto que rodea el nacimiento del videoarte, la Segunda Guerra Mundial, la lucha por los derechos, por ejemplo, de la mujer y el rock, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Yo sostengo que el videoarte lo pongo en paralelo, ¿no? Que aparece casi con el rock, ¿no? Bueno, entonces, y al Perú, el videoarte llega a finales de los 70, ¿no? Tiene como uno de sus representantes a finales de los 70 será Rafael Hastings. Claro, es alguien que se formó en Europa y luego viene a explorar el vídeo aquí, ¿no? Ahora, durante los 80s, como ustedes saben qué pasó aquí en los 80s, hubo como que una suerte una parálisis en cuanto a la producción de videoarte por el terrorismo y por la crisis económica. Sin embargo, hubieron algunos artistas que desarrollaron este arte y que uno de ellos expuso en la Bienal de La Habana, ya fallecido, Juan Javier Salazar, el año pasado, si no me equivoco. Bueno, entonces, hay algunos referentes importantes que seguramente también has escuchado del videoarte, pero yo quisiera que no descuidaras investigar sobre Fluxus, ¿no? Es un movimiento artístico que tiene digamos, su punto de inicio en Europa, pero que se traslada a Estados Unidos. Pero también un artista que es muy importante dentro del arte conceptual, bueno, que desarrolla entre tantas creaciones arte conceptual, que es Marcel Duchamp, ¿no? Y algunos representantes importantes que nacen en esta década del 60, en el siglo XX. Uno de ellos es Nam June Paik y otro que está en constante producción, que es Bill Viola, ¿no? Bueno, yo les voy a pasar para arrancar con ejemplos como que más de acción, con producción peruana y de compañeros generacionales. Para que ustedes tengan una idea, porque digamos, de nada sirve pasarles trabajos de gente en Europa o de Estados Unidos, porque me parece que la producción peruana no solo tiene bastante calidad, sino que me parece como punto de discusión y análisis presentar obras. Esto es importante. Miren, vamos a empezar con Diego Lama y un video arte que ganó el último concurso de cine indie, de cine independiente. Y quiero que presten atención a qué me refiero con el tema de construcción de otras narrativas, ¿no? O sea, cómo te puedo contar una historia, pero en términos conceptuales. O sea, cómo te puedo decir algo. No se trata solo de dar un mensaje o una moraleja, no, para nada. Sino tú planteas una propuesta, de repente a partir de una palabra que puede ser ilegal, o traición, o amor. Entonces es como un cuadro en movimiento, ¿no? Tú puedes entender al videoarte como un cuadro en movimiento, pero también puedes entenderlo como una escena
perfectamente trabajada o varias escenas perfectamente trabajadas que contienen una palabra. Muchos pueden estar en ese momento diciendo, ya, pero ¿qué onda? ¿No? Es lo mismo que pasa cuando tú ves o aprecias una pintura, ¿no? La ves y ¿qué sucede en ti? Si no te conmueve algo, si no te dice algo, es porque probablemente, o ese cuento o ese poema, si no te conmueve, no te dice nada, es porque algo ha fallado, así de simple. O sea, yo sospecho que quien pone el punto final en una obra es el espectador, es el lector. Pero en el videoarte hay elementos que se desarrollan con, me parece, con un poco más de detenimiento que el cortometraje o largometraje. Por ejemplo, la dirección de arte. De repente la dirección de fotografía. Hay otro tipo de experimentación. Me explico mejor. Tú para experimentar, para hacer música experimental, tú necesitas conocer la tradición de la música. Tú no puedes ponerte a experimentar de la noche a la mañana con la música por experimentar, porque no tienes armas, elementos para ese ejercicio. Entonces, hay que entender que estamos ante un arte que no es nada nuevo, por un lado, y por otro lado, que cuando escuches el término experimental, no se trata de ir a ciegas, se trata de conocer los fundamentos de la narrativa cinematográfica, del lenguaje televisivo, quizás, del teatro, de la música, y a partir de ahí experimentar con esta obra. Entonces vamos a ver la obra de Diego. No sé si podemos apagar la luz, por favor, para que se pueda apreciar bien. El título es, no van a haber créditos porque es parte de una instalación, pero el título es Parricidio y el autor es Diego Lama. Bueno, no sé si se puede apagar más la luz. ¿Todo? ¿No?
A ver, por una cuestión de tiempo, como que vamos a ver extractos. Yo quisiera después pasarles en ficción de Electro Z, que es una de las bandas más importantes aparecidas a finales de siglo XX. No sé si han escuchado ustedes, pero si no, entren a YouTube y consuman todo lo que es de Electro Z. Es más, creo que de Nueva York van a regresar para un evento que va a ser el Ministerio de Cultura, y en donde, bueno, de hecho que van a ser totalmente invitados, porque también voy a montar una exhibición de videoarte. Así que, bueno, si quieren preguntar, ¿no? Sí. Y luego podemos ver otro extracto, ¿no? de un video de Alex Carvajal, en donde Rosa, ¿dónde están los límites entre el videoclip y el videoarte? Un videoarte puede estar al servicio de un videoclip, solamente como para pensar en no sé, videos como No Surprises de Radiohead. Es un perfecto ejemplo de lo que luego veremos en versión peruana, que me parece que tiene el mismo nivel, porque el autor que vamos a ver también estuvo en Alemania y estuvo estudiando con Wim Wenders. Es un compañero de promo, así que bueno, no sé si quieren preguntar algo. Sí. ¿Se escucha? Hola chicos, bienvenido Jorge a nuestra inauguración. Es muy importante para todos nosotros. Y me voy a dar la libertad de empezar para darle después el pie a todos ustedes que supongo tienen muchas preguntas que hacer. Solo es una cuestión que acotar, viniendo un poco yo del mundo del periodismo cultural, el mundo del arte, chicos, y tomando un poco el pie de lo que Jorge nos ha dicho, es riquísimo. Es como una subcultura que en nuestra capital no se llega a explorar en su totalidad. Tienen galerías por montones, con cuestiones de lo más variadas para que ustedes vayan y consuman. Me hubiera encantado que un profesor me lo diga cuando estaba en la facultad, pero no lo hizo, y yo lo hago con ustedes. Nombres como el de Hastings o Villacorta, que son, digamos así, de los tromes que yo les digo en la clase, son un must que ustedes deberían explorar definitivamente y consumir cosas que no es lo usual, que él las ha mencionado y que ustedes deberían ir y devorarlas, aunque sea una vez al mes o un par de veces cada año, pero es lo que me deja tu exposición, o sea, que ellos vayan y que tomen las iniciativas de siempre ir y buscar lo conceptual, porque eso al fin y al cabo, chicos y chicas, amplía sus mentes, como yo siempre les digo, de una forma exponencial y los saca de ese mundo a veces un poco cuadriculado el que solemos estar expuestos, ¿ok? Bienvenido Jorge, y ahora sí les doy el pie a nuestros alumnos. Gracias, chicos. No, además, siguiendo la línea, siguiendo tu comentario, yo recuerdo y le comentaba también a un profesor de ustedes, a Juan Carlos Guerrero, él me mencionó o sea, yo no soy un realizador de videoclips, ¿no? Pero un buen día, Daniel F., que es un músico, fue a la galería del Centro Cultural España y dijo, man, ya qué monstruo lo que hace este pata. ¿Y quién es? Y la gente le dio el dato y yo hice un videoclip para Leucemia, es un grupo de rock que ya no existe, pero que lo pasaron un montón en televisión. Entonces la gente alucinaba que yo hacía videoclips y me llamaban para hacer videos y yo decía, pero no, esta banda no me gusta, esta banda sí. Entonces como que el videoarte o el arte contemporáneo me permitió a mí encontrar algunas oportunidades laborales, porque no son trabajos, cuando te contratan para hacer un videoclip, no es tu obra, a menos que te den toda la libertad para hacerla. Pero en ese caso, algunas cosas que tú desarrolles o que experimentes pueden originar un efecto pirotécnico, ¿no? O sea, quizás tú estás haciendo algo indirectamente involucrado a tu mundo creativo y eso puede generar una explosión que te lleve a otro lugar. Entonces, moverse también de manera un poco intuitiva es válido y no ser tan lógico de que todo es dinero y de hecho que yo trabajo con un sello creativo ya hace muchos años para el Centro Cultural España y luego me manejo como independiente, o sea, eso quiere decir que vas a trabajar 10 veces más que alguien formal.
y además porque conozco perfectamente ese derrotero, pero sin embargo es bastante enriquecedor, ¿no? Creo que cualquier campo de trabajo, sea formal, independiente o que beba de esas dos ¿no? situaciones, atmósferas, son bastante interesantes. O sea, de hecho que siempre tienes que estar en ese movimiento, ¿no? Así que no sé si quieren hacer una pregunta. Una y luego ahí atrás. La primera ya la he respondido, porque mi curiosidad era cuál es el límite entre el videoarte y el videoclip y cuáles serían los videos clip paradigmáticos para plantear esa transición que ha dicho que nos lo va a presentar. O sea, bueno, por ese lado estoy tranquila. No, pero sí. Con relación al video que ha presentado, al título, parricidio. Parricidio, digamos, necesariamente lleva una interpretación. Podría ser antropológica y sería la celebración de la muerte del padre, que en muchas culturas se celebra con bandas. O podría ser matar la canción. Entonces, el parricidio en este caso, ¿para dónde va? ¿Y cuál es el contexto donde se pone este video para poderlo interpretar? ¿Es antropológico? ¿Por dónde va? Es interesante porque una de las respuestas más evidentes es la primera que usted ha señalado, ¿no? Es casi como una despedida al padre que no está, pero que en esa inmensidad del paisaje lo representa, ¿no? Eso es lo que tras el diálogo con el artista. Pero hay múltiples lecturas también, ¿no? Pero también quisiera responder a lo primero, porque usted ha señalado los límites y sí hay límites. Y eso lo conversé con Percy Céspedes, que es un súper director de videoclips, que solo se dedica a hacer videoclips y va a morir haciendo videoclips, cosa que me parece que es súper válido, ¿no? Es súper válido porque tampoco no se trata de ser un hombre orquesta, ¿no? O una mujer orquesta. Pero, digamos, cuando trabajas narrativas audiovisuales vas a pasar por muchas cosas. El videoclip tiene que vender y promocionar la propuesta de la banda, del artista. No hay otra. En cambio, si tú tienes la libertad del artista o de la banda o del sello discográfico que te contrata y te paga, cosa que no sucede mucho en Lima, porque aquí en Lima la banda te paga y no un manager o no el sello discográfico, no el productor ejecutivo de Warner o de Sony, ¿no? Que ahora están auspiciando reggaetón, que es válido, porque en su estudio de mercado eso es lo que le demanda dinero, ¿no? Entonces está muy bien para ellos. Cuando te dan la libertad de establecer una propuesta artística para ese tema, pues es donde tú puedes optar por ese camino hacia otras narrativas, que es el videoarte, que es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Es una banda que quebró el rock en el Perú, ¿no? Es una banda bisagra, ¿no? Es como hablar de la aparición de Arena Hash o de Frágil mucho más atrás, ¿no? Entonces, no sé si me permiten pasar otra... Antes tenemos un par de preguntas, ¿Sí? Por favor, Francisco Fernández. Te pide porque estamos en transmisión en vivo por USIL TV y también por Frecuencia USIL, por nuestra radio, que está sumándose a esta transmisión en vivo. Entonces, ponerse de pie para que puedan ser observados. Hola Jorge, gracias primero, bienvenido a la carrera. Y mi pregunta giraba por qué tan complicado puede llegar a ser elaborar un arte desde la perspectiva conceptual, sabiendo de que el público no lo puede interpretar como el artista en un primer momento lo piensa en su elaboración. Yo no creo que sea complicado, ¿eh? O sea, no creo que ningún artista cuando está planteando una obra lo piense en términos de qué es lo que va a entender el público. No, o sea, es como un pintor, ¿no? A partir de sus intereses ejecuta una obra y luego lo que pase después, o una novela, ¿no? Tú escribes y vas investigando sobre cosas que te interesan y luego lo que pasa después o las interpretaciones posteriores no, digamos, escapan ya desde sus manos, pero por otro lado, si mantiene un pulso narrativo
una pulcritud en la imagen, en el sonido, creo que eso va a atraparlo. Ahora, respecto a lo que tú también señalabas acerca de cómo elaborar este mensaje, de cómo crear una cuestión conceptual, ¿no? Es algo bastante sencillo, ¿no? Es como no sé, me pongo a pensar, si quieres hacer un vídeo acerca de traición, entonces tendrás que seguramente investigar, no sé, me pongo a pensar en Flores Galindo, en el capítulo de Los sueños de San Gabriel. O sea, me parece que cuando tú quieres elaborar una cuestión en carácter conceptual, necesitas ir un poco más allá de la lectura un poco plana que puedes tener al alcance de la mano, ¿no? Me parece que cuanto más investigas, más te vas involucrando a ese concepto al que quieres llegar, ¿no? Por ejemplo, para hablar del ejemplo que puse de Radiohead y No Surprises, si empiezas a investigar un poco sobre la realización de ese vídeo, de un hombre, un primer plano, de un hombre que está dentro de una cápsula o casco y esta suerte de cápsula se va llenando hasta ahogarlo, no es sino que la recreación del acto fallido de Houdini, ¿no? de este mago, y falleció en pleno acto, ¿no? Entonces es como una recreación de. Entonces eso es a partir de investigación, pero si solo te quedas con la lectura primaria, entonces sí entiendo que en tu pregunta subyace las preguntas que muchos hicieron cuando aparece el arte conceptual, cuando aparece Duchamp, básicamente, y sus obras de, por ejemplo, meter una galería de arte, un urinario, ¿no? O sea, yo entiendo ese interrogante, porque de hecho que muchas veces la he escuchado, ¿no? Pero creo también que ahí radica parte del conocimiento del público, ¿no? Me parece que el arte no sirve para descentralizar información. O sea, de hecho que te da información, pero lo que quiere también es entretenerte, conmoverte, darte una lectura distinta de las cosas. Yo sigo sosteniendo que una de las cosas más sencillas como para explicar el videoarte es como, entre tantas, es como pensar que es un cuadro en movimiento. Es como un cuadro en movimiento. Y ese cuadro, y lo seguiré sosteniendo, igual que mucha gente, tiene que estar bien trabajado, ¿no? Y es ahí donde me parece que el artista, que no necesariamente es un comunicador, desarrolla dirección de arte, foto, vestuario, música. Y una de las cosas que a mí en particular me encanta hacer es dialogar con un músico. De hecho, he vivido mucho tiempo con una mujer, músico de rock, y le pedía que me componga música para mis obras. Entonces, qué mejor, ¿no? O sea, si el artista no se involucra con otros artistas en otros géneros, no vas a poder. Es como un equipo de realización de un largometraje, ¿no? Entonces, no sé si hay otra pregunta. Tenemos 3 preguntas, 3 personas que van a preguntar, por eso el tiempo es fundamental. Kevin Guambachano, por favor, puede ponerse de pie. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Guambachano, gracias profesor. Y agradezco antes de dar creo que una acotación a lo que decía. Respondí a la pregunta de la decana. Agradezco su presentación, me pareció muy interesante para todos los, no solamente en el aspecto publicitario, sino también audiovisual. ¿Sabe cómo se llama la marcha del video? La marcha del video que presentó. Parricidio. No, el título. El título del video Es parricidio. No, la música. No, usted le explicó a la decana el aspecto antropológico que tenía, ¿no? Una música, es una música que sí se usa para las marchas. Son las marchas procesionales y la acotación era que una buena respuesta, creo yo, para buscar el aspecto antropológico del videoarte respecto al video es que la marcha se llama Padre Mío.
Y no sé exactamente lo que mencionó usted a la respuesta. Me pareció muy, y creo que no quedó bien calada la respuesta a la decana. Por eso, ¿cuál es para en sí la finalidad que tiene el videoarte, en este caso en relación para las comunicaciones? Ninguna. Ninguna. Ok. No, ninguna. O sea, yo sospecho que es como que me preguntes La última tarde, el film de Joel Calero, ¿cuál es la finalidad para las comunicaciones? Yo sospecho que ninguna. Yo sospecho que de repente Joel, lo conversé con Caterina Donofrio, de repente es reflexionar un poco sobre esta etapa que vivió el país, ¿no? Pero la verdad que no creo que tenga una finalidad ni esta ni... Era la relación que existe con la finalidad entre comunicación y videoarte, ¿no? La relación, si existe o no. Porque creo que si no tendría una finalidad académica para nosotros. A eso me refiero, o sea, la finalidad del videoarte con respecto a la relación de comunicaciones. Mira, lo único que yo te podría decir es simplemente que si no conocías mucho de videoarte, pues hay alguna pista para alguien que le pueda interesar y que creo que puede desarrollarlo. No creo que te pueda ayudar más. Es más, como artista te diría que no tengo ni la más remota idea de por qué mi cerebro eligió este camino, ¿no? tan feliz para mí, ¿no? Que me ha llevado a viajar, me ha llevado a tener dinero para comprar mis cosas, conocer gente maravillosa. No sé, lamento no poder contestar tu pregunta. Yo creo que un poco la respuesta iría desde el punto de vista de lo que ha preguntado el contexto académico. Yo creo que sería, digamos, un especialista como usted, un artista. Tiene una finalidad ni de llegar a público, sino de responder a la sensibilidad del pero sí creo, por ejemplo, si estamos en el entorno de publicidad, yo creo que el uso del videoarte para vender cultura, que es lo que nos falta, ¿no? Entonces, digamos, tener la intencionalidad, como este taller que señalaba que se creó al comienzo, yo creo que ahí hubo una finalidad en términos de publicidad, cómo hacemos los artistas para que esto, que es significativo para nosotros, pueda llegar y calar dentro de un ámbito más amplio. Creo que esa es un poco la pregunta. ¿Cómo convertirse ustedes en marqueteros? Sería. De repente, una de las cosas que te puede servir y que a mí me sirvió cuando hacía o de vez en cuando hago trabajos independientes para publicidad, es que para mí encontrar el concepto de lo que quiere decir el cliente es súper fácil. Hace poco hice un trabajo para una florería, ¿no? Un chico que quiso hacer un comercial para una florería, para un lugar así bastante elegante, ¿no? Y encontramos rápidamente el concepto de lo que quería decir y plantear en su vídeo, ¿no? De repente eso. Pero cuando alguna vez he pasado por agencias de publicidad, usualmente aquí en Lima, de repente ustedes lo saben mejor, casi los guiones vienen de afuera, de Argentina, de Chile. Entonces como que no hace mucho trabajo de guión, ¿no? Pero creo que ese es un gran reto que podemos hacer, ¿no? Así como estamos creciendo en la creatividad publicitaria, me parece que es un terreno interesante como para ir, no sé, desarrollándolo porque en este laboratorio, cuando yo les comentaba, en ese laboratorio de arte contemporáneo, al frente quedaba una agencia de publicidad y muchos de los artistas trabajábamos en proyectos publicitarios como para tener algo de dinero, ¿no? Entonces de repente eso, ¿no? De repente el videoarte te puede servir para tener mucho más vuelo creativo en temas publicitarios, si es que te lo permite el cliente o la agencia, que usualmente viene ya con el libreto hecho, ¿no? Claro, sí, así es. Te lo digo porque uno de mis compañeros, que es mayor que yo, que trabaja en una agencia en Mayo, me comentó que es bastante difícil, pero no imposible, que tu guión, digamos, original
llegue a convertirse en comercial tal cual, ¿no? Usualmente casi todo viene ya pauteado, pero si es un super guión, yo creo que el cliente puede apostar perfectamente por tu opción, ¿no? Es más, hay varios videoartes que se han convertido en publicidad también. Porque, disculpa, por motivos de tiempo, tenemos 2 preguntas con las cuales vamos ya a terminar la charla. Sebastián Rentería. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi pregunta andaba un poco hacia el lado de que personalmente a mí me encanta cuando se presenta un video y tiene un final un poco más connotativo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Parricidio. Y bueno, personalmente me gustaría ver más de eso. Y bueno, no pude evitar, no pude evitar al momento de ver el video de que quizás bueno, aquí en el Perú exista algo de desconocimiento en este tema. Y mi pregunta iba para el lado de cómo usted cree de que este arte puede llegar a crecer en el Perú. ¿Cómo cree de que puede llegar a, digamos, si lo puedo decir de alguna forma, sacarle todo el jugo? Pucha, hace tiempo están pasando cosas. Desde el año 98 están pasando un montón de cosas. Y si yo estoy aquí es porque me pude haber quedado en Alemania o en Bogotá, pero tenía responsabilidades aquí. En verdad, hace mucho tiempo están pasando cosas. Y hay concursos. Hay un montón, hay un circuito paralelo de arte y música experimental, ¿no? La gente consume, paga entrada, le va relativamente bien, no son millonarios, pero me parece que, no sé, puede sonar un poco, o puede sonar poco elegante, ¿no? Pero yo hace unos años estoy viviendo como artista y tengo 2 hijos y sus mamás, una de ellas es músico de rock y la otra es fotógrafa de arte, entonces como que eso es impensable hace 20 años o 10 de repente, ¿no? Pero la gente la está haciendo muy bien. Hay gente galerías de arte que te compran vídeos, invitaciones a otros países. La verdad que está pasando mucho, ¿no? Bastante. Y creo que uno de los premios que todavía sigue es el pasaporte para un artista, que yo creo que cualquier casa de estudios debe tener un alumno o exalumno que haya ganado o haya sido finalista, y igual del concurso nacional de obras experimentales, ¿no? Me parece que es normal, yo entiendo, no es la primera vez que me enfrento a este tipo de preguntas. Lo mismo le pasó a los fotógrafos a mediados del siglo XX. La fotografía no era considerada un arte, era algo novedoso. Lo mismo está pasando ahora. Yo entiendo que esto es parte de un proceso histórico. Entonces, fresco nomás, tienes que entenderlo de esa perspectiva. Yo sí creo que se debiera un poco empezar a revisar lo que sucede, ¿no? Al menos en Lima o en la región, ¿no? Sí. Bien, por cuestión de tiempo, la siguiente pregunta, la última. Después de la pregunta, Claro, pasamos un extracto para dar término. Adelante, por favor. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Le mencionaste a la decana que básicamente el videoclip lo que intenta es vender y promocionar al artista, pero esta regla se cumple siempre. Yo he visto bastantes videoclips en los que el concepto del video, independientemente del contexto musical, da otro mensaje. En ese sentido, te quería preguntar si esta regla se cumple siempre o también podemos encontrar videoarte dentro de un videoclip. Justamente el extracto que les voy a pasar de En Ficción del video de Alex Carvajal para Electro Z, que como les digo es una banda bisagra en el rock nacional, se adelantó a su época, de lejos. Es un claro ejemplo de cómo el videoarte puede estar al servicio del videoclip. Pero, nuevamente, el videoclip, lo que sucede es que como no hay una industria consolidada en el arte y en la música todavía, es incipiente, pero entonces
digamos, no hay un manager o un productor ejecutivo de Sony o la Warner que te diga, ¿sabes qué? Toma $10.000, $20.000 y hazme este videoclip y producto de este videoclip yo quiero que se vendan todas las copias del disco y que sucedan cosas, contratos con mi artista. O sea, alguien que te pone presión. Eso no existe aquí, ¿no? Digamos, está creciendo, ¿no? Pero Sony está optando ahora, bueno, ustedes han podido ver, ¿no? Por el reggaetón, ¿no? Entonces ahí sí le dan dinero y Leslie Show sale y todo bien. Me parece que está muy bien, es válido, porque además, si no existe esta plataforma, no puede haber un contraste con la otra plataforma que me parece que es la más interesante. Pero sí, el videoclip tiene que vender y promocionar al artista. Puede contarte una historia combinada con la aparición del artista, pero el artista tiene que aparecer de alguna manera, porque si es una banda, tiene que aparecer. Si es una cantautora, tienes que explotar su imagen para que tenga contratos, para que venda todos sus discos. Pero si la artista o el artista te da la posibilidad, la libertad de que tú hagas lo que quieras con su música, genial. Pero eso es caso raro, ¿no? Si a mí me pasó hace poco con Los Protones, un videoclip donde aparecen ellos dentro de una historia. Lo pueden encontrar, se llama Sal de tu cueva, y el video fue para Brasil, México y su gira europea. Jorge, disculpa por el tiempo. ¿Podríamos pasar al video? Ya, le voy a pasar En ficción de Electro Z. El director es Alex Carvajal. Les prometo que, bueno, yo he traído tarjetas y nos podemos estar en contacto y yo les puedo pasar los títulos, los links, todo lo que ustedes gusten. Pero el director, Alex Carvajal, es un chico que se fue a Alemania a estudiar cine, pero que Electro Z, antes de decir adiós a su proyecto, no solo para mí, para muchos críticos de arte y de rock, de música, pues es una banda clave. O sea, esta banda, al igual que Manganzoides, son dos bandas que rompen, incluso a nivel latinoamericano, el derrotero del sonido. Estamos hablando de 99, 2000. Entonces yo les recomiendo, este video es de hace 17 años. Ojo, hace 17 años.
Y bueno, Alex se fue a Alemania a estudiar cine y hace poco estuvo conmigo en un trabajo. Pero bueno, Electrozeta, el video se llama En Ficción. Yo no sé si hay otra pregunta y finalizamos con un video. Básicamente por un motivo de tiempo, estamos volando en tiempo, pero queremos agradecer la presencia con un diploma que va a entregar nuestra directora, Úrsula Vallejo. Por favor, Úrsula, adelante, para que le entregues el diploma a Jorge Chamorro por su participación. Un aplauso, por favor. Y también un presente de la universidad. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro expositor. Y simplemente para terminar esta ponencia, decirles que a las 4 de la tarde nosotros tenemos nuestra segunda charla con Jimena Vega, tema publicitario, por si acaso. Así es que los esperamos 4 de la tarde y mañana no se olviden que tenemos también nuestra siguiente charla a las 12 del día. Nos vemos.